Adelante, está con nosotros Nancy Cabrera, buenos días. Hola, buenos días. Ella es psicóloga en adicciones. Doctora, el tema de la legalización de la marihuana, a final de cuentas el año pasado, al final del año pasado, tomó relevancia en nuestro país, pero explíquenos brevemente el contexto de la legalización de marihuana para no crear confusiones. Ok, antes que nada tenemos que entender, esta legalización es una legalización en función de la regulación y el control a la marihuana. Esto no quiere decir que nos vamos a abrir a cualquiera puede consumir cuanto quiera consumir. No, tiene que ver con una regulación de cuándo hacerla, cómo producirla, cómo exportarla. Son muchos los factores y obviamente, y para que se queden ustedes mucho más tranquilos, tiene que ver con, la van a legalizar sí, pero obviamente igual que el tabaco, no a menores de edad. Ahora, ¿es válido como papá sentir este miedo por el tema de la legalización al respecto a nuestros hijos? Claro, claro que sí. De hecho, si lo vamos a una parte más funcional, más trabajada como los refrescos, como las medicinas que son legales y que se pueden consumir, si nos ponemos a pensar en esta parte de, aunque se venden en la tienda y aunque sabemos perfectamente que nos pueden hacer daño, esa es la parte principal. Aunque sea legal, nos va a hacer daño. El consumo de una droga, sea cual sea, te va a hacer daño si obviamente te excedes y le juegas un poco al vivo, ¿no? Una de mis mayores preocupaciones, yo que soy padre, como usted que está viendo esto, es, yo crecí, tengo 46 años, y crecí en un marco donde, evidentemente, el alcohol, donde el tabaco estaba regulado en función de no consumirlo en casa, y a los 18 años, como usted lo dice, pero como tú lo dices, eres muy joven. Pero no crecimos con esta situación probable de educar para decir que la marihuana está permitida legalmente. ¿Cómo acercarnos a los hijos con ese contexto? Hace rato escuchaba por ahí que decían que ser amigo de tus hijos. Sí tiene mucho que ver con esta comunicación, con qué tanto hablas con ellos, qué tanto les explicas que aunque sea legal, obviamente te va a traer y te va a repercutir muchísimo a nivel orgánico. Sí. La situación es, si tú lo estás entendiendo de, ok, es legal, no pasa nada, claro que pasa. Una persona que tiene, bueno, al menos yo lo he visto en la clínica donde trabajo, una persona muy joven que tiene estas situaciones de, pues me metí en la marihuana, normalmente trae problemas cardíacos, pulmonares, por un exceso, ¿no? Por un exceso, porque aun cuando no sea como tal químico, tiene un montón de sustancias que te generan placer. Ese placer al final poco a poco va llegando a un estado de tolerancia y te va a hacer querer y querer y querer más. Esa es la parte en la que tienes que entrar tú como padre, hablar con ellos y decirles, oye, sí, ok, ya es legal, ok, lo quieres hacer, pero ¿por qué no mejor, si lo que quieres es tener ese placer que te va a dar la droga, ¿por qué no mejor nos vamos a situaciones recreativas? Vamos a hacer fútbol, vamos a natación, vamos a hacer muchas otras cosas que también a nivel orgánico generan mucho placer en nosotros. Generamos muchas sustancias y muchas cosas que te pueden ayudar en lugar de estar adormecido. Eso se los digo mucho en la clínica a mis pacientes. ¿Qué necesidad tienes de ponerte en una situación de riesgo importante en la que ni siquiera eres tú, eres un fantasma, eres un disfraz de lo que podrías realmente ser? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Vamos a hacer otra cosa desde situaciones un poco más recreativas y mejor para ti. O sea, clínicamente tú sugieres endorfinas a través del deporte para alejarte de las drogas primero, ¿no? Es como lo primero que tenemos que fomentar. Exactamente. Ahora, pues todo el mundo lo dice y es que la marihuana es natural y no te hace daño. O sea, ¿cómo hacerles entender a nuestros hijos ese punto que pues sí puede traer consecuencias y consecuencias graves? Claro, esta parte es creo que la más importante y es la central. En el momento que les dices, pues es una plantita, no te va a hacer nada, es como un té, híjole, no es como un té porque genera dependencia, eso es lo primero. Te va a generar dependencia, en algún momento va a ser muy poca la dosis que vas a tener, poco a poco ya no vas a sentir lo mismo y le vas a ir subiendo. Llega un momento en el que ya no eres consciente de lo que estás haciendo, ya no eres consciente de lo que estás generando y por tanto vas a ir por más. Y a lo mejor no marihuana, otra sustancia. Exactamente. Normalmente el primer paso para llegar a una adicción fuerte es empezamos con la marihuana, a veces el alcohol en casa, después del alcohol la marihuana y después una droga mucho más fuerte. Si queremos evitar una situación así, ayuda a tus hijos, apoya a tus hijos, llévalos tal vez, si te estás dando cuenta que están entrando a ese mundo, la mejor forma es un poco asústalos, llévalos a centros de readaptación social donde vean lo que yo como psicóloga veo y que vean que mucha de esa gente me dice, Nancy, no sabes cómo me gustaría regresar el tiempo y no haber probado una sola vez ninguna de esas drogas. Nancy, sin entrar en la polémica de si se debe o no legalizar, también estaba escuchando yo una situación de que deberíamos de preocuparnos más de otras cosas en nuestro país para resolver, antes de resolver estos como problemas de mayores o de adultos o de países más avanzados. Tú en tu experiencia al tratar adicciones o a personas que son adictas, ¿cómo ves este tema? ¿Estamos como país preparados para dar ese paso?
Estamos preparados siempre que haya mucha educación en casa, siempre que haya mucha comunicación en casa. Al menos yo crecí en un ambiente en el que cualquier cosa y cualquier tema no era tabú. Mis padres eran el tipo de personas que siempre te hablaban de absolutamente todo, incluso te hacían cara de, santo Dios, me estás preguntando eso, pero te lo explicaban. Si nos vamos a un ambiente tradicional en el que es un ambiente totalmente autoritario y no das cabida y no permites que tus hijos te pregunten nada o simplemente los dejas ser, no, tenemos que llegar a un punto medio en el que tiene que ser este estilo autoritarista en el que les vas a explicar y les vas a decir que hay consecuencias, que es muy probable que se llegue a una situación de legalización, sí. Pero si ya está ahí, y en el caso, por ejemplo, que tu niño va a estar en un momento en el que ya va a estar seguramente, explicarle, ¿sabes qué? Son decisiones que tú vas a tomar, decisiones conscientes, pero con una responsabilidad así de grande, vienen ciertas cosas que tienes que entender, que tienes que tratar de darle la vuelta. ¿Qué necesidad tienes de estar en una situación de riesgo? ¿Qué necesidad tienes de estar en un momento en el que ya no hay marcha atrás? Una vez que la pruebas, es probable que no le vuelvas a dar marcha atrás y que vayas por un poco más y el día de mañana estés como muchos de mis pacientes diciéndome, yo preferiría no estar aquí, yo preferiría tener una vida, yo preferiría no haber pasado por esto. Y fue una decisión que tomé completamente a lo tonto y normalmente apoyada por me siento solo, mis padres no hablan conmigo, mis padres no me entienden o simplemente no me escuchan. Bueno, conclusiones, es importante que como padres tomemos las riendas y no dejarle toda la responsabilidad a la escuela, ¿no? Porque claro, pues ya se dio apertura a este tema de la legalización de la marihuana, pues hay que darles toda la explicación de cuáles son las consecuencias. Muchísimas gracias, Nancy. ¿De qué? Gracias. La alegría recibe el nuevo día.